Bendiciones y bienvenidos de nuevo a un episodio de Casa de Luz. Hoy quiero hablarte de algo que todos vivimos, pero que pocas veces entendemos correctamente. Y me estoy refiriendo a las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Bueno, por ejemplo, las pérdidas, las temporadas difíciles, las puertas que se cierran o quizás las oraciones que parecen no tener respuesta. Muchas veces pensamos que si estamos atravesando una dificultad, entonces Dios se alejó de mi vida. O quizás estamos siendo castigados. Este es un pensamiento recurrente en la vida del cristiano. Y si somos honestos, todos hemos tenido alguna vez un pensamiento de este sentido. Pero en el pasaje que hoy quiero compartir contigo, Santiago nos muestra una perspectiva muy diferente. La prueba no siempre es señal de abandono. A veces es precisamente el lugar donde Dios está trabajando más profundamente en nosotros. Y la pregunta importante no es solamente ¿por qué estoy pasando esto?, sino más bien ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Así que te invito a tomar tu Biblia e ir a la carta de Santiago, el primer capítulo, versículos 2 al 4, donde el apóstol le escribe: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El apóstol Santiago aquí comienza con algo tremendo. Tened por sumo gozo cuando paséis por diversas pruebas. Si somos honestos, ¿verdad? Este versículo nos suena bastante extraño, porque Santiago no nos dice alégrense cuando todo salga bien, sino más bien lo que él está diciendo es que consideren como gozo el atravesar pruebas. Y bueno, y entender esto es clave, porque aquí hay algo muy importante que debemos de entender, y es que el gozo bíblico no es una emoción superficial. El gozo bíblico no significa fingir que nada me duele, o no significa negar el sufrimiento. El gozo del que habla Santiago es una perspectiva espiritual, es algo muy profundo dentro del ser humano. Es la convicción de que Dios puede usar incluso el dolor para producir algo eterno en nosotros. El mundo en el que vivimos nos dice: si te duele, entonces no te sirve. Pero muchas veces en el reino de Dios, las temporadas más incómodas son las que producen el crecimiento más profundo. Porque hay cosas que sencillamente no se forman en nosotros si no atravesamos cierta presión. ¿Cuáles son estas cosas? Por ejemplo, la paciencia. Por ejemplo, la dependencia de Dios, la humildad, la perseverancia, una fe madura. Estas cosas no se producen en la comodidad. Se producen atravesando pruebas, atravesando presiones. Si no, fijémonos, por ejemplo, en una historia maravillosa, un ejemplo de la Biblia, la maravillosa historia de José. Pensemos por un momento en José. Dios
le dio sueños grandes a José. Pero antes de que José viera el cumplimiento de estos sueños, vino el proceso. Él fue rechazado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente, terminó en prisión. Y humanamente hablando, todo parecía un fracaso, todo parecía que completamente opuesto a los sueños que Dios le había dado. Pero algo impresionante ocurre en la historia de José. Y es que las pruebas por las que él pasó no destruyó su carácter, sino que por el contrario lo reveló y fortificó su carácter. ¿Por qué? Porque el problema, querido hermano, querida hermana, no es pasar por el desierto, sino que más bien el problema es salir del desierto amargados, endurecidos o lejos de Dios. En nuestro ejemplo, José atravesó injusticias, pero él no permitió que el resentimiento gobernara su corazón. Y años después, cuando finalmente vio el propósito de Dios cumplido en su vida, él pudo decir algo extraordinario a sus hermanos. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Esta maravillosa frase no la dice o no la puede decir alguien que nunca sufrió. Esto lo dice alguien que entendió que Dios puede redimir incluso las etapas más oscuras de la vida del ser humano. Quizá tú no estás en una prisión como estuvo José, pero tal vez estás atravesando otro tipo de prueba. Una pérdida laboral, quizás una etapa de incertidumbre donde no sabes qué hacer, quizá una decepción o un cambio inesperado que te trastoca todo tu entorno, o un proyecto que tenías y que no salió como imaginabas o como lo habías planeado. Conozco el caso de una persona que perdió su trabajo después de muchos años de estabilidad. Y al principio lo vivió como un fracaso total. Sintió miedo, sintió ansiedad, incluso sintió vergüenza. Pero con el tiempo él descubrió algo fundamental, que durante años él había construido su identidad alrededor de su seguridad económica. No la había construido alrededor de su relación con Dios. La prueba fue capaz de exponerle eso. Y aunque fue una etapa dolorosa, él terminó acercándose más a Dios. Y ese acercamiento desarrolló en él nuevas capacidades. Y encontró un propósito que antes no veía. Y no porque el dolor fuera algo bueno en sí mismo, sino porque Dios supo transformar ese dolor en crecimiento. Y aquí quiero que detectes e identifiques algo que es muy importante. Que no toda prueba viene de Dios. Así es, no toda prueba viene de Dios. Porque nosotros vivimos en un mundo caído. Y en este mundo caído hay injusticias, hay errores humanos y hay consecuencias reales de esas injusticias y de esos errores que nos afectan directamente e indirectamente también. Pero Dios puede usar incluso aquello que Él no eligió para moldear nuestro carácter. Y esa diferencia es importante. ¿Por qué? Porque si pensamos que toda dificultad es automáticamente un castigo divino, entonces terminamos por distorsionando e interpretando incorrectamente el corazón
de Dios. Santiago dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y la palabra original en el escrito apunta a perseverancia, que se relaciona con constancia, que se relaciona con capacidad de permanecer firme. Vivimos en una cultura que quiere resultados rápidos, que quiere respuestas para ayer, ¿verdad? Pero el carácter profundo difícilmente se forma rápido. Dios trabaja muchas veces en procesos, y eso para nosotros es difícil, porque queremos respuestas inmediatas, porque al igual que el mundo queremos alivio inmediato, porque queremos entender todo ahora. Pero hay procesos que son procesos espirituales y que solamente maduran con el tiempo. Al igual que un árbol necesita de las diferentes estaciones para que sus raíces se fortalezcan, con nuestra fe pasa similar. Nuestra fe necesita atravesar diferentes temporadas para que desarrolle estabilidad. Una fe que nunca fue probada, lamentablemente y de forma muy frecuente, es una fe frágil, que se rompe, que se quiebra cuando el fragor de la prueba asoma sus narices. Pero por el contrario, cuando una persona atraviesa dolor y aún así decide confiar en Dios, algo cambia dentro de ella. La fe deja de ser solamente teoría y se vuelve algo convincente, se vuelve convicción, se vuelve identidad, se vuelve perseverancia, madurez en esa persona. Antes de llegar al final de este episodio, quiero dejarte algunas ideas prácticas y muy sencillas para ayudarte a cultivar perseverancia espiritual. En primer lugar, número 1, es hablar honestamente con Dios. Sabes que la Biblia nunca enseña ninguna espiritualidad falsa, ¿verdad? Dios en su palabra usó el testimonio, el ejemplo de hombres y mujeres como nosotros, sujetos a pasiones de carne y hueso, que atravesaron dificultades. Y tenemos ejemplos de grandes personajes bíblicos hablando honestamente con Dios y planteándoles su dolor. David lloró, Jeremías cuestionó y preguntó a Dios, Job expresó su dolor. Sabes que la perseverancia, la fortaleza o la madurez no significa reprimir emociones, sino que significa seguir buscando a Dios aún en medio de ellas. Y recuerda que Dios es tu Padre y que tienes entrada al trono de la gracia por intermedio de Cristo Jesús. Por eso, acércate honestamente a hablar con Dios y derramar tu corazón delante de Él para que su poder obre en tu vida. En segundo lugar, quiero aconsejarte a que evites aislarte, porque en las pruebas muchas personas se alejan de la comunidad, se alejan de la iglesia y de las relaciones sanas. Y si bien el aislamiento en un principio, por un breve periodo de tiempo, puede ser algo positivo, puede ser algo provechoso, puede ser algo bueno porque nos ayuda a organizar, a ordenar nuestras ideas y sentimientos, el aislamiento prolongado, por el contrario, alimenta la confusión y el desánimo.
Nosotros, como seres sociales, como seres de comunidad, como cuerpo, como parte del cuerpo de Cristo, necesitamos personas a nuestro alrededor que nos fortalezcan, que nos recuerden la verdad cuando nosotros mismos no logramos verla claramente. Recuerda también los procesos pasados. Muchas veces Dios ya nos sostuvo antes, pero nosotros tenemos una memoria corta. Así que te invito a mirar hacia atrás. ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a salir adelante y sin embargo aquí estás? Eso evidentemente que no significa que todo va a ser fácil, pero sí significa o sí demuestra de que Dios ha sido fiel anteriormente. Por último, te aconsejo a que no confundas demora con abandono, porque esto es uno de los errores más comunes en la vida cristiana. Porque cuando Dios no responde en nuestro tiempo, automáticamente asumimos que dejó de actuar. Pero muchas veces Dios está trabajando profundamente, aun cuando no vemos los resultados inmediatos que buscamos. El silencio de Dios no siempre significa ausencia. Quizá hoy tú estás atravesando una prueba que no entiendes, y yo no quiero ser simplistas o darte respuestas simples o respuestas ligeras, porque sé que las heridas son reales, sé que algunos procesos son profundos y son dolorosos, pero sí quiero recordarte algo, que Dios no desprecia ni desperdicia el sufrimiento de quienes caminan con Él. Él puede usar incluso esta temporada o cualquier otra temporada para formar en ti algo que no podría desarrollarse de otra manera. Más profundidad, más humildad, más dependencia, más fortaleza, más carácter. Antes de terminar, quiero dejarte una pregunta para reflexionar en silencio. ¿Qué está formando Dios en mi vida a través de esta prueba? Y no te preguntes solamente cuándo terminará, sino más bien pregunta ¿en quién me estoy convirtiendo mientras atravieso este proceso? Cierro leyendo el pasaje en Romanos 5, versículos 3 al 5, donde dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Gloria a Dios, nuestro Padre y nuestro Dios. Gracias por acompañarme en este episodio de Casa de Luz. Si este mensaje de alguna manera habló a tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que esté atravesando una temporada difícil o con quien tú creas que le será de bendición. Y recuerda que a veces las pruebas no están destruyéndote, sino están formando en ti el carácter que necesitarás para el propósito que viene a tu vida de parte de Dios. Nos encontramos en el próximo episodio de Casa de Luz. Shalom.